En el momento que nosotros nos disponemos a adorar a Dios, el enemigo huye, no soporta, y más cuando se une el pueblo de Dios a adorarle en espíritu y en verdad. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche, amados, ¿sí? La adoración como arma de guerra. Hay un pueblo, amados, que no sabe adorar a Dios. Hay un pueblo que solamente canta por cantar. Hay un pueblo que no sabe lo que sucede cuando uno realmente adora con un corazón íntegro, con un corazón humillado, con un corazón genuino. Así que vamos a hablar un poco qué es lo que acaba de pasar mientras nosotros adoramos a Dios. Amén. Así que dispone tu corazón, amados, ¿sí? La pregunta es la siguiente: ¿qué es adorar a Dios? ¿Sí? Mucho pensamos, o casi toda la iglesia, ¿no? Piensa que el momento de oración es cantarle a Dios, ¿no? Pero la cosa va mucho más profundo, es mucho más profundo que cantar a Dios. Si nos convertimos en un altar viviente, en una antorcha viviente, ¿sí? Comienza a brotar el río de Dios y el Espíritu Santo comienza a manifestarse en nosotros. ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Sí? Capaz que muchos de ustedes empezaron a temblar, empezaron a sentir un gozo extremo, empezaron a sentir muy fuerte la presencia de Dios, empezaron a quebrantarse, a llorar como mi caso. Entonces, mucho más profundo que únicamente abrir la boca y entonar una canción, va mucho más allá. Amén. Vamos a ir a la palabra de lleno y vamos a ver lo que dice. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, y dice así, amados: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cómo nos acabamos de presentar recién? Si adoraste realmente en espíritu y en verdad, te presentaste como un sacrificio vivo ante el trono del gran yo soy. Amén. Eso es lo que acaba de pasar ahora y es algo muy importante, ¿sí? También vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, y dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos adoradores hay en esta noche conectados? ¿Cuántos recién han adorado, se han postrado, se han humillado y han adorado al Rey de Reyes y Señor de Señores? Sí, algo, amados, que tenemos que comprender es que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Que dejaremos que Dios nos envuelva en su misma esencia, es decir, nos fundimos con Él. Miren ustedes, amados, qué importante que es la adoración. No se trata de decir, bueno, no, vamos a prender la PC, vamos a poner YouTube y que suene día y noche alabanzas y que corra, ¿no?, la alabanza para llenar un espacio, ¿no? Eso no es adorar. Es lo mismo que aquellas personas, ¿no?, que dicen, ay, no, yo duermo en la mesita de luz con la Biblia abierta. La tienen como amuleto, ¿no? No se trata el colocar alabanzas, adoración como una muletilla, como un amuleto nada más y llenar un espacio. No, va mucho más allá. Nos tenemos que convertir en altares vivos, ¿sí?,
Tenemos que ser altares donde la presencia de Dios fluya, donde el río del Espíritu Santo fluya. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás orando en espíritu y en verdad? Cuando comenzás a sentir la presencia de Dios, cuando vivís lo que estás cantando, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es cantar por cantar y porque te aprendiste un corito de memoria, ya está. No, tenés que vivir lo que estás cantando. Entonces, la adoración es el arma más poderosa, mejor dicho, una de las armas más poderosas, ¿sí?, que tenemos entre las armas espirituales. Y todos los días, amados, debemos de usar esta arma espiritual. ¿Vos sabías que hay mucho pueblo de Dios que no le canta a Dios? Que pone excusas. Te pueden llegar a decir, ay, pero yo no conozco ninguna canción, y tampoco se van a tomar el trabajo de buscar, ¿sí? O no, yo desafino, entonces por eso es que no cantan. En realidad no cantan porque no están llenos de la presencia de Dios, porque no les nace adorar a Dios, porque no entienden lo que implica adorar a Dios. Entonces, todas las armas espirituales se deben de tomar rápidamente, ¿no? Y más cuando uno está en medio de una guerra espiritual, ¿sí? Entonces, la primera arma poderosa, ¿cuál es? Y ya lo hemos hablado, la oración. La segunda arma más poderosa, la palabra de Dios. Y la tercera, la adoración. Siempre decimos, ¿no? En Efesios 6, cuando nos colocamos la armadura espiritual, me imagino que ustedes se la colocan a la armadura espiritual, ¿verdad? Todos los días, ¿sí? Ustedes miren que tenemos una sola arma de defensa entre cada parte de la armadura espiritual, y es la espada. ¿Y qué es la espada? Es la palabra de Dios, hermanos. Si no te sabes la palabra de Dios, ¿cómo te vas a defender en el momento que seas atacado espiritualmente? Entonces, es necesario, amados, justamente por esta razón, cantarle a Dios diariamente, ¿sí? Entonces así estaremos listos para guerrear. Para los que conocen nuestro testimonio, ¿sí? Por ejemplo, hoy, tanto hoy Gladys como yo hemos sido atacadas. O casualidad, ¿no? Que somos las que llevamos adelante esta reunión. Mejor dicho, el Espíritu Santo. Pero o casualidad que las dos hemos sido atacadas de que nos levantamos. Gladys con fuerte dolor de cabeza, con descompostura, con desgano, con pereza. Y a mí, ¿qué me ocurrió hoy? Todo el día, adormecimiento. Yo sentía que me quería despertar de las 7:30 de la mañana, que me quise poner en pie y sentí algo tan fuerte que me cerraba los ojos, me quedaba dormida, no sé, a los 5 minutos hacía la fuerza yo por despertarme, me volvía a quedar dormida. ¿Saben a qué hora me desperté? Que digo, basta, que agarré y me levanté de la cama a las 11:30 de la mañana. Tenía que hacer un trámite y se me pasó por alto. A las 11:30 de la mañana, y estuve todo el día que me dormía de pie. ¿Saben lo que es eso? Es un espíritu demoníaco de adormecimiento, de anestesia, y que te chupa, te absorbe la energía. Y el Señor en la noche, en un sueño, me lo mostró. Y yo en el sueño guerreé junto a mi niño Tobías. El Señor me mostró este ser infernal. Entonces estuve todo el día. Pero, ¿qué hice? Adoré a Dios. No me quedé acostada y decir, no, voy a dejar todo lo que tengo que hacer y me voy a ir a dormir. Mi carne quería ir a dormir, hermanos. Mi carne quiso dormir todo el día, pero yo sabía que estaba siendo atacada porque el Señor se iba a manifestar en esta hora. Yo sabía que el Señor me quería enmudecer a mí y a Gladys también.
Entonces le digo a Toby, vamos a guerrear, vamos a cantarle a Dios. Y enseguida, amados, prendimos la PC, enseguida Toby tomó su lugar en la batería y empezamos a guerrear. 45 minutos antes de comenzar la reunión, yo me estaba durmiendo en pie. No podía más. Los ojos se me cerraban. Mi cuerpo, hermano, se caía. Pero digo, no te voy a dar lugar, Satanás. Vete en el nombre de Jesús. Y nos pusimos a reprender. Los líderes nos hicieron el aguante y también oraron por nosotros. Y acá estamos, como libres en el nombre de Jesús. Con toda la fuerza se fueron esos bichos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no soportan cuando el pueblo de Dios se une. Sí, estamos juntos, estamos congregados juntos en coinonía. No pueden soportar, amados, cuando el guerrero, la guerrera abre la boca para adorar a Dios. Ellos no soportan y huyen, salen corriendo. Entonces, justamente al tener un ataque espiritual, sea una enfermedad, que estés enfermo en tu cama, ¿sí? Sea X situación difícil por la que estás atravesando, lo que sea, hermanos, tenés que usar estas armas espirituales, porque para algo el Señor nos las dejó. Entonces, esta arma, hablando de la adoración, de la alabanza, no se usa solamente una vez a la semana, si es que te congregás en alguna iglesia. No, tiene que formar parte de tu vida diaria, de tu comunión con el Señor. Entonces, cada vez que nosotros adoramos a Dios de corazón, algo sucede en los aires y en la tierra, ¿sí? Las huestes de maldad huyen, las legiones huyen, las potestades huyen, no soportan la alabanza en el pueblo, no la soportan, hermanos, ¿sí? En medio de la adoración, cuando realmente la adoramos en espíritu y en verdad, nos olvidamos de todo. Y de todo es de todo. Si tenés que cocinar, te vas a olvidar. Si tenés que, no sé, tenés el lavarropa y ya tenés que sentir, te vas a olvidar. Te vas a olvidar de todo. ¿Por qué? Porque tu espíritu entiende de que ese momento es exclusivo para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, ¿qué pasa? Nos centramos únicamente en Él. Y ahí es cuando tenemos la victoria. Al menos yo tuve la victoria en el nombre de Jesús. Gladys también. Y espero que ustedes también, amados. Entonces, vamos a leer una historia. ¿Sí? Vayan buscando Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 4. Vamos a leer casi todo el capítulo, pero lo vamos a ir desglosando. Algo sucedió en el pueblo de Israel cuando ellos adoraron a Dios. Ahí lo voy a buscar. Había dicho Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 4. Y dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, presten atención a este capítulo, amados. Yo sé que hay palabras medias raras, pero presten atención a la palabra de Dios. Vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Yahweh e hizo pregonar ayuno a toda Judá.
Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Yahweh, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Yahweh. ¿Qué pasó acá, hermanos? ¿Sí? Lo principal que vemos en este pasaje es la actitud del rey Josafat, quien se humilló, se postró, ayunó y reconoció que su ayuda solo podía venir de Dios. ¿Sí? ¿Cómo empezamos a leer? Que una gran multitud del otro lado de Siria venían a atacar al pueblo de Judá. Pero sin embargo, Josafat proclamó ayuno y oración y reconoció a Dios por encima de su reinado. Entonces, nuestra victoria, hermanos, no depende de carros, ni de caballos, ni de riquezas, ni de lanzas, ni de nada, sino de cuánto dependemos de Dios. Y vamos a seguir con esta historia, ¿sí? Y vamos a leer del 5 al 9, y sigue así. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Yahweh, delante del atrio nuevo, y dijo: Yahweh, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué acabo de leer, pueblo de Dios? Miren lo que Josafat acaba de declarar, o acabó, mejor dicho, de declarar. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, y clamaremos a ti, y tú nos oirás. Igualito a lo que pasó en el 2020. ¡Wow! ¿Acaso el pueblo de Dios hizo lo que proclamó el rey Josafat? ¿Acaso el pueblo de Dios, aunque haya venido esa peste, ese virus, esa pestilencia, esa mortandad, clamó a Dios, se unieron, se proclamó ayuno entre todas las naciones, o fueron corriendo a hacer lo que su pastorcito y lo que el gobierno les autorizaba hacer? Miren ustedes, amados, ustedes tienen la respuesta. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Entonces Josafat no reclamó a Dios por lo que estaba pasando. Él no lo reclamó: ¡ay, Señor, tenemos miedo! Viene una multitud al pueblo de Judá. ¿Qué vamos a hacer? No fue cobarde. No fueron cobardes, sino que el mismo rey proclamó ayuno, hermanos, y se unieron en oración. ¿Por qué? Porque el rey sabía que todo lo que Dios estaba permitiendo era para un motivo. Y fue un reto para ellos, porque Dios lo probó y le probó la fe. Sin embargo, todo el pueblo de Judá doblaron rodillas y clamaron a Dios y se humillaron a Dios y no temieron. ¿Saben por qué no temieron? Porque ellos conocían muy bien al Dios a quienes ellos adoraban.
Muy diferente hoy en día, que hay un pueblo que no tiene idea quién es Dios. Hay un pueblo que no sabe que tiene una identidad en Cristo, no conoce su identidad. Hay un pueblo cobarde que a la primera, cuando viene una supuesta pandemia, van corriendo todos por cobardía, por miedo a colocarse dosis para querer que salvar su vida y rechazando al gran yo soy. Esto es fuerte, amados. Esto es muy fuerte. Entonces, como decía recién, nuestra victoria no depende de una dosis, nuestra victoria no depende de hacernos un PCR, nuestra victoria no depende de hacernos una quimio, de tomar antibióticos, nuestra victoria depende únicamente del gran yo soy. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a seguir leyendo para saber qué es lo que aconteció. Y vamos a saltar del versículo 13 al 15. Y dice así: toda Judá estaba en pie. ¿Dónde? Delante de Yahweh, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Prestaste atención? Todos estaban en pie adelante del gran yo soy, mientras que una multitud de los sirios venían a atacar a toda Judá. ¡Guau! Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asafat, sobre el cual vino el espíritu de Yahweh en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Yahweh os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. No temas. Aunque vengan gigantes a tu casa, aunque se levante el enemigo en contra tuyo, no temas. Ponete en pie adelante del gran yo soy y clamá, adorá, postrate ante Dios, que el Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a dar la victoria, no te va a dar la victoria en decir: hermanito, ayude por mí, ore por mi casa. No te va a dar la victoria. Ay, siento, como decía la hermana Sandra, ¿no? El viernes pasado, ay, siento puntadas en el corazón. Me muero, me voy a la guardia. Ay, me duele el dedo, meñique del dedo. Ay, no sé, me duele la rodilla, tengo dolor de cabeza. Lo primero que haces es correr a la farmacia o es correr a tu médico. ¿Y Dios qué? ¿Cuándo va a ser el momento, el tiempo en que te pongas en pie ante la presencia de tu rey? Y es que lo adores en medio de un dolor de cabeza, en medio de un adormecimiento, en medio de que tu alacena esté vacía, en medio de que tu billetera esté vacía. ¿Cuándo va a ser el momento en que adores en espíritu y en verdad? Estamos llegando, ya estamos en el tiempo donde el Padre Celestial busca verdaderos adoradores, adoradores que estén al 100% en la brecha, no cobardes, no cobardes. Entonces Dios usó un profeta descendiente de Asafat para traer palabras de seguridad y victoria a Josafat y al pueblo. Dios mismo pelearía la guerra, la batalla ya estaba ganada. Gloria a Dios. Y vamos a seguir leyendo, ¿sí? Todo el pueblo se humilló ante Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que no era su batalla.
porque ellos conocían al Dios a quien servían, a quien oraban, a quien les cantaban, porque ellos conocían al Dios, al jefe del ejército real, al comandante de los ángeles guerreros del Señor. Ellos sabían muy bien que el Señor estaba al lado de ellos y de que iba a pelear la batalla por ellos. No fueron cobardes, hermanos. No fueron cobardes. Vamos a seguir leyendo a partir del 18 al 19. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Yahweh y adoraron a Yahweh. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Yahweh, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Como dice, alabaron a Yahweh con fuerte y alta voz. Todos inclinados en el piso. Y los levitas, que eran los líderes de la alabanza y la adoración de esa época. Hoy en día tenemos 2 líderes en el grupo, la hermana Gladys y Romina, ¿sí? Entonces, los levitas llevaron al pueblo de Dios a adorarlo, todos inclinados, unánimes, con el rostro, ¿dónde? En la tierra. Entonces la actitud del rey fue más importante y también la del pueblo. Ellos adoraron junto a los levitas, se levantaron para continuar en la alabanza y adoraron fuerte, no con un llanto, no con gemidos, ni con miedo, sino que a toda voz, ¿sí? Con todas sus cuerdas adoraron a Dios. Y vamos a saltar del 20 al 22, y dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá, moradores de Jerusalén, creed en Yahweh vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen alabanza a Yahweh, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Yahweh, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yahweh puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué pasó? Se mataron los unos con los otros. ¡Guau! Esto es muy interesante, hermanos. ¿Sí? La instrucción del rey en creer a Dios y a sus profetas. Hoy en día hay un pueblo que no creen de que Dios está hablando. Ya dicen, ay, el último que habló fue hasta Juan y ya está. Dios no habla más. Dios está mudo, Dios no hace milagros, Dios no hace sanidades, ¿no? Dios no te habla al espíritu, no te da sueños. Así está el pueblo de Dios actual. Mientras que hay una manada pequeña, hermanos, que le siguen las señales, los prodigios y las maravillas. Mientras hay una manada pequeña que aunque estés en el lecho de muerte, te vas a poner en pie y vas a guerrear y vas a cantar con fuerza, sin fuerza, te vas a poner en pie. Entonces, el pueblo de Judá no fue necesario que ellos usaran armas naturales. No usaron ni flechas, espadas, cuchillos, lanza. No usaron nada de eso, porque desde que ellos comenzaron a cantar y a engrandecer a Dios con su voz,
Tu voz debe de ser un instrumento para darle gloria a Dios. Dios mismo se ocupó de que los enemigos se confundieran y se hicieran emboscadas entre sí, de manera que el pueblo de Dios ganó la batalla. Fue con la alabanza, hermanos, y la adoración. Pero podemos observar que el rey Josafat y el pueblo tenían un corazón humilde y dependientes totalmente de Dios. En esta tarde, ¿cuánto dependés de Dios? En esta tarde, ¿realmente el Señor tomó el 100% de tu vida? Eso solo vos lo sabés. Hoy en día es igual, y ante una situación difícil donde no vemos la salida, la única opción es que alabes a Dios. El cantarle, atraemos su presencia y las tinieblas huyen, hermanos. Huyen, hermanos. Entonces, la música, cuando está ungida realmente, cuando es verdadera, es un arma poderosa de guerra espiritual contra el enemigo. Sin embargo, la música interpretada en la carne, ¿sí?, no sube, no traspasa el techo. Por eso que hay muchos hermanos que me dicen, uy, cuando voy a la iglesia no se siente nada, porque ya la presencia de Dios, tristemente, no está en los templos hechos por manos humanas. Ya no está, porque lo que se mueve es la carne, porque lo que se mueve es el mundo, los deleites de la carne, los placeres. Entonces, ¿cómo puede habitar el Espíritu Santo? ¿Cómo la presencia de Dios puede descender en una iglesia carnal? En una iglesia donde adoran más a Satanás que al mismo Dios. Entonces, vamos a poder discernir, ¿sí?, cuando una adoración es cantada y tocada en espíritu de verdad y cuando no. Por eso que reunión tras reunión, ¿sí?, decimos que le pidan discernimiento al Espíritu Santo. Porque si no, le vas a decir amén a cualquiera. Y vas a confundir el poder de Dios con un espíritu de Kundalini, que fue lo que hablamos el martes. Entonces necesitamos renunciar y pelear contra esto para no ser atrapados. Sobre todo si somos ministros de alabanza y si predicamos el evangelio, ¿sí? Debemos de preparar el ambiente para que los vasos de honra puedan fluir. Y también somos ministros guerreros. Las hermanas de alabanza y oración son ministras en la guerra espiritual. Ellas nos llevan a la presencia de Dios y cuando ellas abren la boca, los demonios huyen y los aires quedan limpios. ¿Para qué? Para que el Señor se manifieste y para que la semilla, la palabra de Dios, quede plantada en sus corazones. Miren ustedes qué importante es adorar a Dios. No importa cuán ungidos sean los coritos, hermanos, ¿sí? Lo que determina la unción es el corazón del adorador. ¿Entendiste bien? No importa si los coritos sean o no sean ungidos, sino que todo depende de cuánta unción haya en tu corazón y cuánta disposición haya para adorar a Dios. Debemos de estar conscientes, amados, que mientras adoramos a Dios con todo el corazón, estamos declarando guerra a los aires, a las tinieblas, y a todo lo que no está alineado con Dios.
Aleluya. Aguárdenme que voy a tomar algo, amado. Entonces, la adoración y la oración, hermanos, te hacen libres, ¿sí? Te hacen libre. Una pastilla, un antibiótico no te va a hacer libre. ¿Saben lo que hace eso? Eso oculta la enfermedad, oculta el dolor. Te saca tal vez por un par de horitas el dolor de cabeza. Pero acá la realidad es en que vos tenés que aprender a guerrear y a batallar. Cuando apenas te venga que sentís un cuchillazo en la rodilla, reprende. Cuando sentís opresión en tu cabeza, reprende. Cuando levantás fiebre, reprende y ungite en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque escrito está que Jesús llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué significa eso? De que nosotros somos sanos en el nombre de Jesús. Las enfermedades no vienen de Dios, no vienen de Dios, hermanos. Hay que tomar conciencia en esto. Y vamos a ir a otra historia, ¿sí? Espero que haya quedado claro la historia del rey Josafat, cómo todo el pueblo se humilló, cómo el pueblo dependió 100% de Dios y como el Señor le puso emboscada y entre los dos bandos enemigos se mataron entre sí. Tremendo. Vamos a ir al libro de Hechos, una historia muy conocida, capítulo 16, del 17 al 19. Y también lo vamos a ir desmenuzando, amados. Y es así. Estás siguiendo a Pablo. A ver, vamos a ir a guárdenme. Vamos a ir desde el 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué pasó acá? Ya venimos hace semanas, amados, ¿no? Hablando sobre esta chica que tenía un espíritu de adivinación, ¿no? Y también Ale lo había mencionado, cómo Pablo tuvo el discernimiento y se dio cuenta de esa adulación, ¿no? En realidad, ¿qué pasó? Ese espíritu de adivinación estaba hablando lo correcto, ¿no? Estaba diciendo que sí, que ellos eran hombre de Dios, que venían de parte de Dios, etcétera, etcétera. Pero Pablo tuvo el discernimiento de que esa chica, que a través de esa chica, mejor dicho, estaba hablando un demonio de adivinación. Miren ustedes, amados. Entonces, este tipo de liberación, ¿sí?, sucede cuando se tiene una relación personal con el Espíritu Santo, quien te da el discernimiento para pesar los espíritus. Si Pablo no hubiera tenido el discernimiento del Espíritu Santo, por ahí capaz que todos los días, un mes, un año, este espíritu de adivinación lo iba a seguir molestando. Pero sin embargo, Pablo tuvo el discernimiento. Entonces, miren ustedes cómo al tener Pablo el discernimiento, esta chica fue liberada de un espíritu demoníaco. Ahora,
la adoración también trae liberación emocional, ¿sí? La historia que acabo de leer, ¿sí? Cuando esta chica fue libre de ese espíritu demoníaco, ellos fueron llevados presos, amados, porque los dueños, entre comillas, o mejor dicho, para quien esta chica trabajaba, los amos, los llevó al concilio, y ahora lo vamos a leer. Entonces la pregunta es, ¿cómo se habrán sentido Pablo y Silas estando en la prisión y con un cepo en los pies después de ser azotados? Imagínense ese cuadro, ¿sí? Las cárceles en esa época no tenían desodorante de ambiente, ni tampoco desodorante de piso, no existía la lavandina, el cloro, no existía nada de eso. Las cárceles estaban llenas de heces, de orina, de ratas, todo tipo de enfermedades. Sin embargo, Pablo y Silas estaban ahí en el calabozo, después de que, ahora lo vamos a leer, fueron azotados y con un cepo en sus pies. Las carnes las tenían abiertas, estaban sangrando y estaban en un lugar totalmente sucio, tremendo. Estaban ellos seguramente afligidos, estaban adoloridos, capaz que estaban como indignados de decir, solamente liberamos a una chica y estamos acá, ¿no? Pero ellos en ningún momento, hermanos, levantaron el puño en contra de Dios. Porque para aquellos que conocemos a Dios, sabemos de que todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Todo es todo. Todo lo que te pasa en tu vida. Ellos están lastimados. Y seguramente, amados, se quejaron de dolor, ¿sí? Y los cortes les sangraban. Pero ellos, en vez de dejarse llevar por las emociones, por esa situación, ellos decidieron, imagínate esa palabra en tu mente en mayúscula, ellos decidieron entonar himnos y exaltar a Dios. Eso mismo, busca el Señor de ti. Que lo honremos y lo glorifiquemos por sobre toda situación. ¡Wow! Vuelvo a repetir, ellos no estaban comiendo sushi, ellos no estaban a la orilla del mar, en el mar de Galilea, ellos estaban en un calabozo, acababan de ser azotados y con grilletes en sus pies. Sin embargo, ellos, a pesar de, entonaron himnos y adoraron a Dios. ¡Wow! Si en esta noche el Señor no te está hablando, dejo puntos suspensivos, como yo digo, ¿no? También la adoración trae liberación de pecados. Y vamos a seguir leyendo en este capítulo, Hechos, capítulo 16, desde el 25 al 24. Y acá vamos a leer todo lo que acabo de mencionar, hermanos. Dice así: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, a lo más profundo ellos estaban. La verdad que no se sabe si tenían ventana o no tenían ventana. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Guau! Tu vecino está escuchando cómo vos adorás a Dios. ¿Te escucha cantar mientras te estás duchando? Porque acá dice que Pablo y Silas estaban en lo profundo adorando a Dios. ¿En medio de qué? De su dolor. ¿En medio de qué? Del cepo que tenía en sus pies.
Ellos estaban adorando a Dios. ¿Y qué sucedió? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! No únicamente las cadenas de Pablo y de Silas, sino que las cadenas de todos los presos. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Miren ustedes, pensando que los presos habían huido. Él sabía que le iba a esperar algo grande, ¿no? De las autoridades. Entonces, pidiendo luz, Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren ustedes la convicción de pecado. Miren ustedes lo que Pablo y Silas provocaron cuando ellos abrieron la boca para entonar himnos y cánticos espirituales. ¡Wow! ¿Esto está sucediendo en tu casa? ¿Esto está sucediendo en tu vida? ¿O estás tirado en una cama llorando? ¿O estás desesperado pidiendo a medio mundo, ay, ayúdame hermano, mándame plata, no tengo para comer, no tengo para esto, no tengo para lo otro? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Wow! Amados, esto es algo muy fuerte. El mismo carcelero que los metió en la cárcel, al ver la intervención divina, porque ellos dos habían orado y habían cantado, ¿sí? Quedó tan impactado que el Espíritu Santo trajo convicción de pecado. La alabanza, la adoración te hace libre. Aleluya. En medio de tus tribulaciones, Dios te quiere usar. Dios se quiere glorificar. Ya no digas más, Dios, ¿por qué me viene esto? Ya no aguanto más. ¿Cuándo se va a cortar? Hace años que estoy así. En primer lugar, todo depende de vos. ¿Cuánto crees? ¿Cuánta fe tenés? ¿Cuánto buscas de Dios? ¿Cuánto adorás a Dios? ¿Cuánto lees su palabra? ¿Cuánto te levantás en las madrugadas a orar, a velar? ¿Cuánto ayunás? Porque es fácil decir, ay Dios, ¿cuándo termina esta prueba? ¿Cuándo? ¿No? Y estás ahí jalándole la túnica a Dios. Pero ¿qué haces vos mientras tanto? ¿No deberíamos de hacer lo que Pablo y Silas hizo? Miren ustedes cómo esos dos hombres, las señales le siguieron, al punto que un terremoto abrió las puertas de las prisiones. Esto es fuerte, amados. Entonces, el momento de opresión, de enfermedad, de escasez, de falta de trabajo, debemos aprender a adorar a Dios y de depender solo de Él. ¿Sí? Hay hermanos que yo conozco que están pasando por situaciones graves de escasez y que hacen años que están así
Y para ellos es más fácil pedir y depender de los hermanitos. Y los hermanitos le tienen que estar dando que la comida. Hermano, me quedé sin jabón para la ropa, y van los hermanitos a comprarle. Hermanito, no tengo para la renta, no tengo para pagar el agua, la luz, el gas. Y los hermanitos le ayudan, mientras que ellos están cómodos, son perezosos y están plácidos en su casa porque saben que los hermanitos lo van a mantener. ¿Y dónde está la dependencia total de Dios? ¿Dónde está la adoración? ¿Dónde está la alabanza? Porque lo único que se escucha dentro del pueblo de Dios es la quejabanza. ¿Sí? Es la quejabanza. Y lo único que hacen es levantar el puño. Y si no les sale la cosa como ellos querían, ya está. Se apartan de Dios. Cristianos de cartón. Cristianos hipócritas que se colocan caretas y que hacen creerle a los demás que wow, son los ungidos de Dios, pero en las casas no quieren doblar rodillas, son perezosos, no hacen nada por levantar un altar a Dios, no hacen absolutamente nada. Después andan llorando, ay, oren por mí, oren. ¿Y cómo el Señor va a hacer algo en tu vida si no te levantás, no te pones en pie? ¿Por qué? Porque descuidas tu salvación, estás descuidando tu corona. Entonces, cuidado con esto, no podés permitir que el enemigo manipule tus emociones para cerrar tus labios y que te quedes mudo. Y que te quedes sumergido en el llanto, en la depresión, en la enfermedad. Eso es lo que hace Satanás. Hay un pueblo de Dios que como no conoce las armas espirituales, ¿sí? Escucha a Satanás día y noche. Todos los pensamientos le entran en su mente y en su corazón. Y ellos están así, cómodos, cobardes. ¿Qué dice la palabra de Dios? El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Vamos a ir al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 8, del 31 al 32. Y dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. ¿Cuántos de ustedes son discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad? Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, ya para ir finalizando, ¿qué es lo que sucede cuando un verdadero hijo de Dios, no estoy hablando de títulos, yo no estoy hablando de los cristianitos de cartón que van una vez a la semana y se creen de que son hijos de Dios, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de los verdaderos adoradores, de que son altares vivos ante los ojos de Dios cada día. ¿Saben lo que pasa cuando los verdaderos adoradores abran la boca? Son sanos en el nombre de Jesús. Las cadenas se rompen, las ligaduras, las ataduras se rompen. Los altares de brujos, de satanistas, hechiceros son derribados por el poder de Dios. Huyen las tinieblas. Eso es lo que pasa cuando un verdadero hijo de Dios abre la boca para adorar. Si esto no está pasando en tu vida, entonces hay mediocridad en tu corazón. Y perdón si ofendo a alguien, hay mediocridad en tu corazón. ¿Cuáles son las características del adorador? La lealtad por sobre todas las cosas a Dios, el compromiso total, y tienen un corazón sincero y no hay hipocresía, no hay hipocresía.
¿Y qué pasa en el mundo espiritual? Nuestra alma se refina, nuestro corazón rebosa en alabanza y quedamos totalmente limpios y santificados. Los aires quedan limpios, hermanos, y nuestras oraciones, nuestras canciones suben como bolas de fuego ante el trono de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y hay una pregunta, ¿sí? Ustedes saben que yo estuve por más de 32 años en la alabanza y la oración. Y he visto de todo, hermanos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un músico y un adorador? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Yo, por ejemplo, cuando lo veo a Toby sumergirse en la presencia de Dios, Toby se conecta con el cielo. Algo sucede cuando él toca los platillos. Muchas veces yo le he contado, ¿sí?, de que cuando él se sienta a la batería, enseguida viene un demonio y lo quiere intimidar y se pone al lado de él. Él agarra, reprende, no le lleva ni la hora, no le lleva el apunte, te reprendo en el nombre de Jesús y se pone a tocar, porque él sabe que cada vez que toca los platillos, los demonios huyen en el nombre de Jesús. Entonces, un verdadero músico toca guiado por el Espíritu Santo y no toca en su carne, no va a tocar para mostrarse, para hacer el show, para estar en medio de las luces, para recibir aplausos. No, un verdadero músico es guiado por el Espíritu Santo y glorifica a Dios, ¿sí? Es lo único que le importa al verdadero músico. Lo mismo que el adorador, ¿sí? El adorador lo único que le importa es llevar al pueblo de Dios, como lo hacían los levitas, a la presencia de Dios. No quiere los aplausos, es muy humilde, no quiere halagos, no quieren que le endulcen los oídos, no quieren que sean alabados, no. Al adorador lo único que le importa es preparar el camino para la palabra de Dios y para entrar en la presencia de Dios. Por eso que siempre nosotros, y tal vez con esta palabra vas a comprender cuando Ali y yo hablamos de las famosas danzarinas. ¿Realmente ustedes ven, hermanos, que ellas están danzando en el Espíritu, que son guiadas por el Espíritu? Realmente cuando estas mujeres danzan o estas niñas descienden la presencia de Dios. ¡Wow! Creo que todos tenemos la respuesta, ¿no? Me parece a mí. Entonces, la alabanza vence al enemigo. La alabanza vence al enemigo. Entonces, si estás luchando contra una tentación en tu vida, adora a Dios. Si estás tratando de mantenerte fuerte, en pie, en el camino del Señor, seguí alabando a Dios, que Él es el que renueva tu fuerza como la del búfalo. Si estás tratando de vencer el miedo, el pánico, el terror, el miedo a quedarte sola, el miedo a perder a tu trabajo, adora a Dios. En conclusión, amados, para ya ir terminando, la adoración, la alabanza es una poderosa arma de guerra en contra del enemigo. Y esta te acerca a Dios. ¿Cómo te vas a acercar a Dios si no la adorás? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no abrís la Biblia? ¿Cómo vas a entrar en la presencia de Dios si no velás, si no ayunás, si no haces nada? Entonces, no podés usar la adoración una vez a la semana. Eso no sirve, eso no te llena, eso no basta, eso no es tener comunión con Dios. La comunión de Dios es diariamente. Solo así vas a poder crecer espiritualmente,
¿sí? Y no únicamente una vez en la semana. Debes de mantener diariamente tu adoración diaria para tener un crecimiento espiritual, para tener experiencias con el Señor. Como yo siempre te digo, no vivas de las experiencias y glorias pasadas. Ay, yo antes vi la gloria de Dios descender. Ay, yo antes a mí se me presentó Jesús. Vivís en el pasado. ¿Y qué hay del presente? ¿Cómo estás en el presente? ¿Cuánto le estás dedicando de tus 24 horas al Señor? Ya para terminar, hermanos, vamos a ir a Efesios. Efesios, capítulo 5, del 18 al 20. Y es así: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué cosa tenemos que hablar? Salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dando qué? Siempre gracias por todo. Por todo es por todo. Gracias, Señor, por esta enfermedad, porque vos la estás permitiendo y porque yo sé que veré tu gloria. Gracias, Padre Santo, porque mi billetera está vacío, pero ¿sabés qué? Yo sé que tú la vas a llenar, porque en tu palabra dice que no he visto simiente, ni descendencia, ni justo que mendigue pan. Cuando vos citás la palabra, estás creyendo en la palabra de Dios. No la vas a usar como un amuleto, no. Al leer la palabra de Dios, vas conociendo cada vez más a Dios. Entonces, miren, amados, lo importante que es adorar a Dios, cantarle a Dios. Mientras todo te vaya bien, qué fácil es cantar, ¿no? Qué fácil es estar en gozo, saltar, brincar, darle gracias a Dios, reírnos. Pero esto también tiene que suceder cuando vienen las pruebas. Esto también tiene que suceder aun cuando tu esposo o tu esposa muere. Esto también tiene que suceder cuando tu niño está pasando por una enfermedad. Esto también tiene que suceder cuando te quedas sin trabajo. Esto también tiene que suceder cuando viene una pandemia mundial. Y antes de ir corriendo a los centros de vacunatorios, doblás rodillas. Heme aquí, Señor. En tu palabra escrito está que peste no va a tocar mi casa. ¡Wow! ¿Cuánto estamos adorando a Dios? Del 1 al 10, ¿cuánta adoración diaria le das a Dios? Adorar a Dios no es únicamente cantar, no. Adorar a Dios también es acción de gracia. Adorar a Dios es levantar tus manos y, como decía recién, aunque veas todo negro, le vas a dar gracias a Dios igual por esa prueba. Muchos me dirán, ay, qué fácil, hermanita, hablar. Total, usted no pasa hambre, total, usted no está en coma, total, usted, ¿sabés lo que pasa? Es que yo conozco un Dios que es vivo y real. ¿Sabés lo que pasa? Es que yo conozco la palabra que es viva y eficaz y permanece para siempre. ¿Sabés lo que pasa? Es que el Señor, el Rey de Reyes, envió a su único hijo a dar su vida en una cruz por mí y se desangró por mí y por cada uno de ustedes. Y a través de su sangre nosotros podemos tener redención de nuestros pecados. Eso es conocer a Dios. Eso es saber cuál es nuestra identidad en Él. Eso es saber que el ángel de Yahweh acampa alrededor nuestro. Basta de lamentarte por las cosas que no fueron. Ya pasó. El pasado. Es
tiempo de que te levantes. Es tiempo de que reconstruyas tu altar. Basta andar mendigando a los hermanitos. Ora por mí, ayuna por mí. Ay, no tengo para comer, por favor, ¿me puedes prestar? Basta. ¿Hasta cuándo vas a depender del hombre? ¿Hasta cuándo? La misma palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Hasta cuándo, hermano y hermana? Es hora de que te pongas en pie. Es hora de que si decís ser un hijo de Dios, que lo demuestres con hechos. Con hechos, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Con hechos. Un verdadero hijo de Dios le siguen las señales. Un verdadero hijo de Dios se pone en pie en medio de la circunstancia, en medio de una prueba y alaba a Dios. El verdadero hijo de Dios reprende y los demonios huyen en el nombre de Jesús. Un verdadero hijo de Dios es un testimonio y lleva mucho fruto. Y lo poco que tiene o lo mucho que tiene, ¿saben lo que hace? Lo da. Y la unción que tiene, la reparte. Y ora por los enfermos. Y los enfermos sanan. Si hay fe, por supuesto, en el enfermo y en el que pone las manos. Entonces la pregunta es, de las 24 horas diarias, mejor dicho, de tus 12 horas diarias, ¿cuánto tiempo le estás dando a Dios? ¿Abrís tu boca para cantarle? ¿Abrís tu boca para adorarle? Vi que Romy hoy había compartido un pasaje, bueno, se me fue, muy extenso, ¿no? Pero que hablaba de, acá lo estoy buscando. Compartió el Salmo 126, 1, y lo vamos a leer. Cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahweh con estos. Grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Yahweh. ¿Cuántos cautivos hay en esta noche? De la depresión, de la enfermedad, de la escasez, del miedo. Hay mucha cautividad dentro del pueblo de Dios. Hay muchos endemoniados dentro del pueblo de Dios. Hay mucha atadura dentro del pueblo de Dios. Hay mucha incredulidad dentro del pueblo de Dios. Hay un pueblo de Dios, el 90%, que da oídas. Conoce a Dios. De oídas, saben de que hay un Dios, pero no lo conocen. Entonces dice, oh Yahweh, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Cuántos de ustedes están predicando? Ay, no, hermanita Lorena, pero ese no es mi ministerio. Mi ministerio es el de escuelita dominical. ¿Y qué, no predicás? ¿No das el plan de salvación? ¿No te interesan las almas? ¿No tenés amor por las almas? Entonces algo grave te está sucediendo. Entonces, amados, desde que hemos comenzado esta reunión, que todos nos hemos quebrantado, hemos llorado, ha explotado nuestro corazón con gozo, hasta ahora el Señor está hablando. Hasta ahora el Señor está hablando. El Señor busca verdaderos adoradores, que le adoren como en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoradores hay conectados en esta noche? Me gustaría saberlo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado en medio de la alabanza y la oración la llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios? ¿Cuántos de ustedes, cuántos testimonios vivos hay que abrieron su boca para adorar, para orar, para guerrear y fueron sanos en el nombre de Jesús? Les doy lugar a ustedes, amados, porque como